Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de este martes 8 de diciembre. Quizás ya escucharon la voz de Karina, ¿no? Parece que vuelve después de varias semanas. ¿Qué tal, Karina? Perdida. Buen día, ¿cómo andan? Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están todos? Y dejo el saludo para Teresa Herrera, que alguna demora ha tenido, ya se incorpora. Un primer tema nos lleva al escenario político partidario. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se reunió ayer con el secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la coalición, Vázquez mostró un pormenorizado informe de la actuación del Poder Ejecutivo hasta el momento, en el que incluyó, entre otras cosas, la enumeración de las 112 entrevistas privadas que ha mantenido con distintas personalidades y organizaciones, el detalle de los 34 consejos de ministros que se han realizado hasta el momento y un reporte sobre el estado parlamentario de todos los proyectos de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo. Al salir de esta audiencia, Vázquez aseguró que el espíritu del intercambio había sido excelente. Una reunión de intercambio de información, de opiniones, en el clima más fraterno que ustedes se puedan imaginar, dialogando sobre temas que le importan al país, diversos temas, y que quedaron muchos para conversar y hablar en el futuro, como conversaremos y hablaremos con todas las fuerzas políticas que estén interesadas en dialogar con el gobierno nacional, que se lo pidan para transmitir información. Gabriel, quería empezar hablando de este tema. Bueno, a mí me parece, primero, que es una reunión bien importante, seguramente de cierre de año y de proyección hacia el año que viene. Es la cuarta reunión con el Frente Amplio. Me parece que una son las cosas, la agenda que trascendió, que está bien, porque uno cuando hace esas reuniones también se pone de acuerdo en lo que trasciende, y es perfecto, es una manera de hacer que ordena las cosas y hace una síntesis. Y otra es la necesidad del debate que hay. Yo creo que aquí hay una conversación. Tabaré se reunió con Mujica y ahora se reúne con el Frente Amplio, ¿no? Y creo que hay una necesidad bien importante, determinada por aspectos nacionales y también por aspectos internacionales insoslayables, de colocar para el año que viene una presencia y una ofensiva política, tanto del gobierno como de la fuerza política, en otros niveles de lo que estuvo bastante distorsionado en este año, ¿no? Sí. Además, en especial había una inquietud dentro del Frente Amplio, la manifestaban dirigentes de varios sectores, sobre problemas de comunicación entre el presidente y, por ejemplo, la bancada en el Parlamento, ¿no? Sí, ahí yo le doy la palabra para no. Yo creo que aquí hubo este año se expresó que había problemas de coordinación política. En todo caso, yo creo que tienen que ver con que expresan correlaciones de fuerzas distintas. Bueno, una cosa es la conformación del gabinete, otra es la conformación de la bancada y otra es la conformación de la mesa política. Entonces, coordinar eso exige mucho conversar. Se expresó en el presupuesto, pero se expresó en un montón de cosas más. Y me parece que está bueno que conversen, ¿sí? Y el otro elemento del telón de fondo era la caída de la opinión sobre la gestión de Tabaré Vázquez en las encuestas, ¿no? Eso iba yo. Sí, yo creo, sinceramente me parece que al lado de... Yo estoy un poco como con Guerra de Tronos, Juego de Tronos. Sí. Me parece que en la izquierda a veces el debate de capilla nos encanta, ¿no? Estamos encerrados, podemos debatir años sobre el matiz del recontra matiz. Ahora, si vemos la Guerra de Tronos, yo lo ejemplifico así, ¿no? Estamos parados en el muro y vienen los caminantes blancos y hay quien está discutiendo el color de la vela en el casamiento de Cersei, ¿no? Entonces me parece que harían bien. La complicaste a los que no miran Juego de Tronos, pero no le vamos a hacer ahora una me parece que estaría bueno. No digo porque está tan de moda, Podemos hablan, otros hablan de Juego de Tronos, yo ejemplifico con eso. Pero hablando de Juego de Tronos, en realidad, yo escuchando un poco a Gabriel, a ver, sin duda Vázquez es un gran estratega y lo ha demostrado muchísimas veces. Este año había estado quieto con su estrategia, o por lo menos había utilizado una estrategia muy callada. Esta visita de fin de año para mí no es más que eso, una visita de fin de año para aquietar un poco las aguas, un poco, porque los problemas de comunicación, entre comillas, les digo yo, o tú dijiste problemas de coordinación política,
creo que van a seguir durante todo este gobierno. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y capaz que me equivoco, Vázquez en su segundo periodo de gobierno está para hacer lo que cree que tiene que hacer, y después se puede equivocar o no, y luego después cada uno de nosotros será un DT más en este país. Y en muchos casos a su fuerza política no le va a gustar, como ya no le han gustado algunas cosas. Creo que esto, que lo que hace es inteligente, ir a ver a su fuerza política, hablar con ellos, pero incluso dentro de la propia reunión hay algo que capaz que pasó un poquito desapercibido. Él dijo, probablemente vamos a capitalizar ANCAP, pero ojo, las autoridades las elige el gobierno, no la fuerza política. Y es un gesto muy fuerte, porque la fuerza política, últimamente... Eso viene a cuento de un planteo que algunos sectores del Frente Amplio han hecho en cuanto a que si se va a capitalizar ANCAP, que por lo visto lo necesita porque está muy descompensado sus números, se necesitarían 800 millones de dólares, 900 sería un millones de tema dólares. en sí mismo. Bueno, si se va a hacer eso, hay que cambiar las autoridades de ANCAP. Eso lo han dicho, por ejemplo, desde el Frente Libre Sereno. Exacto. Pero bueno, entonces también está marcando posición con eso. Con respecto a la relación de todo esto con las encuestas de opinión, yo no sé, la verdad no he escuchado que han dicho los politólogos, seguramente sí, Emiliano, sobre el tema de las encuestas de opinión y la caída de aprobación del presidente, pero a mí me da la impresión de que mucho de la caída tiene que ver con sus propios votantes, porque los otros ya probablemente no le daban la aprobación. Y sus propios votantes a veces no le están dando la aprobación que le daban por estas rencillas internas que el propio Frente Amplio le ha puesto al presidente. Y yo no digo que a veces no se las tenga que poner. Estoy hablando de un escenario macro. El presidente va a seguir dando guerra, lo que crea que tenga que dar guerra para mí en los próximos 4 años. Va a hacer las concesiones que tenga que hacer y algunas no nos van a gustar, pero no creo que lo determine, incluso creo que lo va a determinar menos en este gobierno que en el anterior la fuerza política. Dicen las crónicas, por ejemplo, en la diaria de hoy, que un capítulo aparte mereció el desencanto de la población con un gobierno que, según las encuestas más auspiciosas, recoge apenas 36% de aprobación. El planteo inicial corrió por cuenta de Curiel y estuvo dirigido a constatar que hay desencanto en la gente y que, como respuesta, hay que analizarlo. Se están perdiendo cosas propias de la cultura de la izquierda, como que 49% de la población diga que los pobres son pobres porque no quieren trabajar, explicó luego hablando con la diaria. Lo que no está relacionado directamente para mí a Vázquez, ¿no? Sino a la izquierda, al Frente Amplio, a los gobiernos. Seguimos. Buenos días. ¿Qué tal, Vázquez es el tercer gobierno del Frente y eso implica ya de por sí algún nivel de desgaste, salvo honrosas excepciones que confirman la regla de la ciencia política. Y creo que además coincido con Karina que es una etapa muy diferente, que es un Vázquez diferente en términos de que él, creo, sabe que es su último mandato, que ya no va a mandar más, y como todo presidente que piensa que es su último mandato, está trabajando para el bronce también, ¿no? Es decir, pensando qué deja para la posteridad. Y no mira mucho para el costado y para atrás, ¿no? Y a mí me parece que en el costado y de atrás la lucha es despiadada. Yo creo que en este momento para un frentista no hay nada peor que otro frentista. Esa afirmación no es sí, no, yo creo que es clarísimo, además lo digo con preocupación. Lo que ha pasado este año, si hacemos un recuento, sí, mira que... Sí, lo digo con preocupación. Fueron más efectivos que la oposición en muchos casos. Sí, exactamente. Así lo digo con preocupación y no con preocupación por la democracia uruguaya, con preocupación por el avance del gobierno. Yo creo que a todos los gobiernos lo deseable es que les vaya bien, porque en general la mayoría de los gobiernos, sobre todo los gobiernos progresistas, pretenden que la gente le vaya bien. Entonces, si al gobierno le va bien, a la gente se supone que le irá bien. Yo observo que toda esta lucha intestina, la interna del Frente, hace que, en primer lugar, se pongan en cargo gente que... no coincido con esto de que la fuerza política... vamos a engañarnos. Vázquez puso a los ministros de su confianza. De ahí, yo lo que te dije es de acá para... el decirlo en una reunión por eso, pero es marcar una diferencia. Después veremos situaciones. Claro, de ahí para abajo, en realidad están las canchas bien marcadas, las chacritas bien araditas, bien los alambraditos bien puestos, y no siempre comandados por los mejores chacreros. No siempre comandado por los mejores chacreros, todo lo contrario, ni por las mejores chacreras. Entonces yo creo que eso pone en riesgo
el futuro del país, el futuro de la democracia. Por eso celebro de todos modos que Vázquez haya ido a hablar con la fuerza política. No soy demasiado optimista acerca de los resultados de ello. Sí. No estoy escuchando con mucha atención. Yo creo que a muchos frente amplistas, por lo menos es lo que uno vive en lo cotidiano, es como que tienen la necesidad de pedir perdón por ser oficialistas. Es decir, no se sienten cómodos siendo oficialistas, defendiendo un gobierno, e incluso se llega a extremos donde se defiende cualquier cosa del gobierno, cuando si quien estuviese, digamos, al mando del país fuera otra fuerza política, seguramente la crítica sería muy dura, incluso por cuestiones menores que esa. Yo creo que acá hay un elemento sustancial que explica esta situación de este tiempo que hace de gobierno de segunda presidencia de Vázquez. ¿Cuál es el hecho de no haber designado ministros con un cierto equilibrio de liderazgos dentro de la fuerza política? Es decir, conforme la primera presidencia de Tabaré Vázquez tenía ministros que realmente eran líderes, cada uno de su sector, en esta oportunidad tal criterio no fue el que se siguió. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, que en el gobierno anterior yo no creo que realmente Vázquez se comunicase con más fluidez que hoy. Ocurre que estaban los líderes de los sectores en el gabinete y en todo caso los grupos le criticaban a su líder, que no le había comentado y que se enteraba por los diarios de determinadas reformas. Era como que existía un fusible no solo institucional sino también político, en cuanto a que contenía esa presión de las bases, entre comillas, de querer saber de qué se trata, ¿no? Quiero saber de qué se trata, queremos saber de qué se trata. Yo francamente creo que esta reunión no le agrega nada a la situación. Coincido con Karina en que puede resumirse toda esta reunión en dos aspectos. Uno es el hecho de apelar a la unidad, a la fraternidad, etcétera, que es una especie de santo y seña que se repite al infinito dentro de todos los del frente. Y lo segundo es ese remate que cuando le preguntan por las autoridades de ANCAP dicen no, pero eso no es un tema de fuerza política, como diciendo, ahí se resume para mí, y coincido con Teresa, un poco lo que se viene, ¿no? Se viene que Tabaré Vázquez quiere gobernar. Entiende además que su fuerza política, por su propia estructura, en una situación que ya no es de bonanza como la anterior, no está en condiciones de someter a asamblea algunas medidas duras que quizá haya que tomar, ajustes, capitalizaciones, eventuales aumentos tributarios. El país no es el mismo que bajo la primera presidencia de Vázquez, a pesar que se salía de la crisis, ya se venía el país creciendo, no es el mismo que el de la administración Sanguinetti. Entonces quiere decir que va a tener Vázquez que gobernar él. No se puede gobernar en estado de asamblea, que es lo que muchos frente amplistas no entienden, ¿no? A mí me parece que, primero, yo coincido plenamente. En el primer gobierno de Tabaré, primero había que levantar el país del 19º subsuelo. Había unas expectativas enormes planteadas allí. Y efectivamente, el gabinete se conformó con los liderazgos políticos más fuertes del frente, para darle peso político al gabinete en la primera experiencia de gobierno nacional. Hoy Tabaré designó un gabinete, esta vez designó un gabinete y que no fue consultado con nadie, el Frente Amplio, que se enteró a todo el mundo por la prensa. Yo lo dije acá y entonces lo sostengo, que se parecía más al vamos bien que al que no se detenga, el gabinete que nombró Tabaré Vázquez. Lo dije en esta mesa, además fui titular de varios diarios, por decirlo así. Y me parece que está legítimo, se ha discutido, o sea, eso ya lo hizo, no es que lo va a hacer, lo hizo, ¿no? Y se generaron una serie de discusiones que han mantenido cosas políticas. Por ejemplo, el proyecto del Fondes que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento se cambió sustancialmente. Y se cambió en discusión con el Poder Ejecutivo y en reunión con ministros, con la bancada del FA y con la mesa política. El TISA se discutió en toda la estructura del FA, en el gabinete, por la prensa y con Tabaré Vázquez en 2 reuniones. ¿Ah? El tema de la esencialidad motivó reuniones de mucha tensión, pero fue discutido a alto y bajo. Toda la bancada estuvo toda la bancada de diputados en contra. ¿Lo que le pareció luego? Sí, está bien. No con el TISA. No con el TISA, pero quiero decir no con cada el TISA, uno. no con el Fondes, no, pero la esencialidad no lo estoy defendiendo, estoy diciendo. No se llegó a aplicar y fue discutida con. Fue
fue dictada, digamos, de Está alguna bien, manera. pero no Otra se llegó a cosa- aplicar. Se levantó antes, después de discusiones, y con una bancada de diputados entera diciendo que estaban en contra. Es- No solo la ¿Y por qué solo la mesa. Pero no tanto la bancada, me parece que se dieron cuenta que no le estaba dando ningún resultado entre los sujetos de la Está bien, esencialidad. vos podés digamos. interpretar, Karina. Yo lo que digo es que acá hubo discusiones y se cambiaron posiciones que se habían adoptado a partir de discusiones políticas. Creo que efectivamente hay una tensión en este sentido, política claramente, y creo que el Frente ha salido de situaciones más complicadas que esta, con debate y síntesis política. Creo que el gran desafío que tiene la izquierda en el Uruguay hoy es lograr en la acción de gobierno, la militancia social, la militancia política, síntesis política que lo ayude a avanzar con la gente. Y me parece que obviamente no es fácil, pero creo que es el debate que tenés que tener. Mano levantada de Teresa Herrera. Yo me pregunto, ojalá, pero yo me pregunto, en un marco de una situación económica bien distinta, no de subida, sino en el mejor de los casos estancada, Ujú. realmente con semejante nivel de confrontación interna, yo siento como que, o veo, observo más que siento, porque no es una sensación, es un análisis, es cierta paralización, cierta cosa de que a mí me parece muy bien que las cosas se debatan, estamos en una democracia, etcétera, etcétera, pero a veces el tren de la historia nos pasa por el costado, ¿no? Y a mí me da la sensación de que hay determinados enfrentamientos a la interna del gobierno que no terminan conduciendo a nada y que en muchos casos, también acá vuelvo a hablar del dolor o de la preocupación, se deben a luchas no políticas, sino personales. Igual el gobierno y la fuerza política y el país tienen un hierro caliente acá, que es el que hablamos al principio de ANCAP. Creo que hablamos innumerables veces este año de ANCAP. Con Fernando por lo menos nos tocó varias veces. Y sí, nos sigue pasando lo mismo. Hoy nos estamos enterando de supuestos números porque los da el director de la oposición o porque... Y la verdad... si se está pensando, 200 millones dijiste que se está pensando, no 800. más, 800 se requerirían pero en la 200 capitalización. perdería este año, sí. donde se supone que las cosas anduvieron más controladas, ¿no? ¿Se acuerdan que a mediados de año se había calculado en 50 millones de dólares las pérdidas? Todo esto igual son como... No son oficiales para mí, porque no salen con un balance, firma ¿no? del presidente de ANCAP o de lo que sea. Y ahí a veces me llama la atención cómo la fuerza política, el gobierno, el presidente y todos no están un poco más encolumnados en mostrar qué está pasando y qué pasó realmente allí. Y estoy hablando más allá de los fuegos de artificio de la oposición, que también sabemos que lo tienen y sabemos que los han utilizado como era de esperarse. Pero yo no encontré en todo el año transparencia suficiente para los ciudadanos para entender qué pasó en ANCAP, qué va a pasar, por qué tenemos que capitalizarlo, que yo entiendo por qué tenemos que capitalizarlo, ¿no? Principal empresa monopólica, una cantidad de cosas. ¿Lo vamos a capitalizar para que siga haciendo las cosas que consideramos que son fundamentales o lo vamos a capitalizar para que siga haciendo Portland para pagar más caro que si lo compramos? Ayer el propio presidente Vázquez, por lo que dicen las crónicas y por lo que él contó al salir, habló de otro tema. Un tema que también supongo que en el frente va a generar sus diferencias, que es la necesidad de abrirse al mundo desde el punto de vista comercial, ¿no? Uruguay tiene que abrirse al mundo en el comercio, vender sus productos. Producimos alimentos para 10, 15 millones de personas y podemos vender para 50 en un mundo que necesita alimentos. Y tenemos que diseñar políticas comerciales muy amplias porque el mercado interno uruguayo no es de una dimensión tal como para obtener ingresos que luego se puedan distribuir de la mejor manera posible en políticas públicas, dijo el mandatario. En una exposición que, según lo que se sabe, tuvo como marco la situación regional, que está complicada. O sea, que en la región no tenemos muchas expectativas. ¿Cuál es el camino para abrirse al mundo? Ha tenido ya sus encontronazos Vázquez en esta materia, ¿no? El primer gobierno, hace poco con el TISA, ¿no? Es que son las dos fuerzas. En una mesa pasada, o hace unos días, había dicho que en el Uruguay cohabitaban dos fuerzas. Una luchaba por mantenernos en el pasado, con prejuicios, con una suerte de tic nervioso sesentista, y otra que piensa en asumir la realidad tal cual es,
cuál es el papel de Uruguay, cómo está posicionado en el mundo global y tratar de buscar mejores oportunidades para los uruguayos, no a través de políticas sociales únicamente, que parece que es donde el gobierno ha puesto un énfasis desmedido, sino en políticas de empleo, en políticas de desarrollo nacional. Es decir, está toda la situación del país productivo, que pasa a ser una especie de eslogan con el que naturalmente vamos a estar todos de acuerdo. Pero Uruguay necesita venderle al mundo, y el mensaje que da Vázquez es también, de la misma forma que dice las autoridades de ANCAP las va a resolver el gobierno, es necesario que el Uruguay madure y se sacuda de esa catarata de prejuicios ideológicos que en la realidad le ha demostrado que no funcionan en el mundo. ¿Este tema cómo lo ves, Gabriel? Obviamente yo soy del tic sesentista que nos quiere conservar en el pasado, ¿no? Claro, claramente. Yo No cuando lo dice, dudamos, Acá no se desmiente a nadie. yo cuando en el Uruguay dicen cuando en un debate te dicen ideología foránea, soy yo, ¿no? Claro, el liberalismo nació con las chircas y los gauchos. Entonces, yo creo que el Frente Amplio no gobernó. A ver, Uruguay le vende a 155 países carne. Amplió enormemente. Nunca se generó tanto empleo como ahora. Nunca en la historia del Uruguay, nunca hubo tanta gente trabajando, obviamente tampoco hubo tanta gente aportando a la seguridad social. O sea, a mí me parece había que tantos desempleados. no, pero lo que digo es, a entendió- mí me parece que no, de verdad que el Frente Amplio no gobernó con anteojeras ideológicas, Pero de ninguna manera. Mi Entonces, planteo no era discutir a fondo el tema este de apertura comercial, sí o no, sino si tú estás de acuerdo en que este es un debate que se viene en el frente. por supuesto, el debate está instalado y además el año que viene hay Congreso del Frente. Por lo tanto va a haber un debate planteado y el debatir está bien. Antes de cerrar el tema, una aclaración que creo que viene a Gabriel, justamente, que hablaba de la reunión Mujica-Vázquez. Cierto. No existió, Cierto, todavía no cierto, existió. cierto. El propio Mujica la negó ayer, descartó que se haya producido, porque se había publicado Cierto, que cierto. la semana pasada finalmente se habían encontrado, luego de aquel encuentro casual en el que habían dicho, nos reunimos. Bueno, Muy buena corrección tuya al oyente. Dice- Yo mismo fui prisionero de mis apuntes. dice Mujica hoy en La República, esa información no fue cierta, nunca nos reunimos hasta ahora, convenimos hacerlo en los próximos días, pero todavía no se ha concretado.